Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre las formas de expresión escritas. Bueno, estas son manifestaciones de la comunicación mediadas principalmente por el texto o el lenguaje. Existen varios ámbitos como los literarios, que son los poemas, novelas, periodísticos como crónicas, noticias, académicas como tesis, reportes y laborales como memorándum, manuales, etc. Yo les voy a hablar acerca del memorándum. Es la comunicación breve que se utiliza para recordar un asunto o dar indicaciones simples. Por lo general es informal. Se presentan temas de importancia como recomendaciones, instrucciones, entre otras, que va dirigido para un departamento en particular o también puede ser general. ¿Para qué sirve? Pues sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes e informes. La clasificación de memorándum puede ser simple. Esta se da a conocer para ciertas disposiciones, para pedir, remitir o transcribir ciertos documentos, para informar la realización o la ejecución de ciertas tareas o actividades. También existen los múltiples. Estos se da a conocer cierta información o disposición a muchos destinatarios de una forma simultánea. También se le conoce como memorando circular. Tipos de memorándum. Informativos. Estos, como su nombre lo indican, informan a los empleados sobre cambios en la empresa. Directiva. Se dirigen a los empleados para que cambien su comportamiento o realicen algo. También puede hablar sobre un posible problema. Aclaración. Aquí explica la política de empleados o discutir un rumor que haya en la empresa. Respuesta. Responde a la solicitud realizada por un departamento o un grupo de empleados. Sociales. Son aquellos que avisan sobre eventos especiales en la empresa, como comidas informales u otras cosas que se presenten. Características. Es una carta simplificada, su función es comunicativa y busca recordar acciones, actividades o establecer sanciones. Su texto es corto y trata sobre un único asunto, es interno en la organización, llevan membrete, su redacción es lo más simple, no pueden sobrepasar una cuartilla y a veces lleva como título memorándum o memorándum. Partes del memorándum. En el encabezamiento va la identificación del documento. Aquí se explica el tipo de documento, como ya lo había mencionado, memorándum, y también se pone el lugar y fecha. Destinatario. Aquí es donde se coloca el nombre de la persona a quien se escribe el memorándum. También se pone el título o cargo que ocupa la persona. De o del. Aquí esta sección se debe colocar el nombre de quien realiza la carta y también el cargo que lleva. Asunto. Aquí se va a tratar de escribir brevemente de lo que se trata el texto. El cuerpo se pone ya más estructurado de lo que trata. El término se debe colocar el sello, la firma y la posfirma. Y el membrete es donde se muestra el título, el nombre y departamento de la persona a quien se debe de llegar la carta. ¿Cómo hacer un memorándum? Bueno, además de incluir las partes que ya se mencionaron, se debe redactar en 1 o 2 párrafos lo que se desea comunicar. Aquí no hay un estándar o unas reglas específicas porque no es tan formal el memorándum, solo que debe de ser de forma precisa y concisa. Bueno, es todo por mi parte. Espero hayan entendido mejor. Aquí están unas referencias por si gustan buscar por su parte. Gracias. Circular. La carta circular es un documento que se utiliza para comunicar cualquier noticia, información o evento actual que puede resultar de interés para la empresa, departamentos o empleados. Una carta circular comunica una determinada información o noticia a varios destinatarios. La noticia o información que contiene la circular permanece en el tiempo. Esto quiere decir que no se utiliza para comunicar algo que tiene un carácter puntual. La podemos utilizar para informar alguna modificación o disolución de una empresa, cambios de domicilio, visita de viajantes, modificación de precios, entre otros. Las características que debe de llevar son las siguientes. Como es un documento informativo, tendrá que redactarse en lenguaje sencillo, sin utilizar términos
que impidan o dificulten su comprensión. Debemos tratar de redactar un texto breve, sin rodeos y de forma directa. Las ideas deberán expresarse de una manera clara, concisa y ordenada. La estructura es la siguiente. Primero se escribe la fecha, día, mes y año. Enseguida la numeración. Se escribe la palabra circular con mayúsculas, seguida del número que le corresponde. Destinatario. Generalmente el documento está dirigido a un grupo de personas interesadas. Asunto. Se escribe con mayúsculas, seguida de 2 puntos y luego el tema en resumen o síntesis. Por ejemplo, cambio de horario. Cuerpo o texto. Es la parte donde se detalla el mensaje que quiere comunicar. Puede estar formado por varios párrafos. Despedida. Es muy simple. Generalmente se utiliza una sola palabra. Por ejemplo, atentamente o cordialmente. Y por último, la firma y el cargo. Aquí tenemos un ejemplo de una carta circular. Está el lugar y la fecha, 1 de diciembre del 2016, el número, circular número 023, destinatario a todos los padres de familia, el cuerpo o texto redactado de manera sencilla, despedida, le saluda cordialmente y la firma y el cargo. Informe. ¿Qué es un informe? Un informe es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. Como tal, recoge de manera clara y objetiva los resultados y hallazgos encontrados en el proceso de investigación, para ser observados y comunicados a un público determinado, que puede ser una audiencia especializada, una instancia superior o un público general. Este se puede presentar de forma oral o escrita. Debe cumplir con ciertas características como son la claridad, ya que este debe ser entendido por cualquier persona que lo lea. Concisa y directa. Así debe ser la información que contenga, ya que debe ser estrictamente necesaria y detallada. Objetividad. Que la información que se encuentra en el informe debe estar fundamentada, si no, este puede perder su credibilidad. Replicabilidad. Que el lector pueda repetir y contestar la conclusión que se expone. Sobriedad. Se debe emplear un lenguaje adecuado en su redacción y utilizar la terminología específicamente necesaria. Existen distintos tipos de informe, como son el informe científico, que es aquel por medio del cual se da a conocer a una audiencia especializada el procedimiento, metodología, resultado y conclusión de un trabajo científico. Informe de investigación. Se designa aquel desarrollo para conocer de forma detallada y concisa los métodos, procedimientos y resultados obtenidos a partir de un trabajo de investigación. Informe técnico. Es una descripción de las características, circunstancias y estado de un problema de carácter técnico. Informe demostrativo. Es aquel donde se encuentra formulada una hipótesis cuya comprobación formal se llevará a cabo. Informe expositivo. Es aquel que se limita a realizar la descripción detallada, concisa y objetiva de un hecho o asunto, explicando los métodos y procedimientos. Y por último, el informe interpretativo, que a diferencia del informe expositivo, se da a conocer de una manera más concisa la exposición de un asunto o hecho. Un informe se encuentra constituido principalmente por 6 partes, como son la portada, ya que en esta esta es la página inicial y en ella se encuentra el nombre del informe y los datos del autor. También está el índice. En esta parte se señala la introducción del informe y las partes que van a tener, además de las páginas totales. Introducción. Este es un breve texto donde se especifican los objetivos que se tratarán en el informe. El cuerpo es la parte más densa, ya que en esta se encuentra toda la información del tema a tratar.
La conclusión es donde se puede observar todos los resultados y respuestas. Y por último, la bibliografía. Esta se encuentra al final y en ella se señalan las fuentes de información consultadas para obtener la información. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela y les voy a hablar sobre el tema de currículum. Primeramente, ¿qué es un currículum? O bien conocido como Curriculum Vitae, abreviado CV. Este es un historial de formación y experiencia personal que facilita la presentación de tu trayectoria profesional de forma atractiva y ordenada. Este funciona como herramienta de publicidad. Su objetivo es generar una buena impresión e interés para darnos a conocer y así conseguir una entrevista para después conseguir el puesto de trabajo deseado. Existen diferentes tipos de currículums. Debido a que poseemos diferentes habilidades, capacidades y experiencias laborales, es que elegimos el currículum que más se adecua a aquello que queremos destacar o el impacto que queremos causar. Los diferentes tipos de currículum son creativo, por funciones, por proyectos y cronológico. El currículum creativo destaca para aquellas personas que se especializan o se desarrollan en actividades de profesión creativas o en el mundo de diseño. Su estructura es igualmente distinta porque es como una secuencia o un libro en el que se incorporan fotos, videos, sonido o contenido multimedia. Por funciones. En este currículum lo importante es contar las funciones que se ha desempeñado a lo largo de la vida laboral, como por ejemplo la de gerencia o comercial, entre otras. También es útil para resaltar las capacidades adquiridas en un campo determinado y para evitar que se conozcan periodos de inactividad o desempleo. El mayor inconveniente es que no se destaca el nombre de las empresas en las que se ha trabajado. Por proyectos, la información que se prioriza es precisamente la de los proyectos en los que se ha trabajado. De esta manera hay que incluir su descripción y las competencias que se ha adquirido a través de los mismos. Su estructura es más sencilla, puesto que consta de menos apartados. Este modelo es adecuado cuando la oferta de empleo es para realizar un proyecto concreto y en aquellos casos en los que los resultados que se obtuvieron en anteriores experiencias fueron positivos. Y por último, currículum cronológico o básico. Es el más común y el más utilizado de todos. En su elaboración se debe tener en cuenta que la información se pone en orden cronológico, yendo desde los datos antiguos a los datos actuales. Contiene una serie de apartados que se mencionará a continuación y está recomendado para personas con mayor trayecto laboral para mostrar su evolución y progreso profesional. Los apartados del currículum básico son los siguientes: datos personales, formación académica, formación complementaria, experiencia profesional, habilidades como idiomas e informática. Partimos explicando cada uno de los apartados. En datos personales se deben llenar los campos nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección y teléfono. Para formación académica se debe llenar los campos de estudios realizados indicando fechas, centro y lugar donde se ha realizado. Para formación complementaria se deberá de llenar todo lo relacionado con los estudios y seminarios que se han tomado a lo largo del tiempo para ampliar y complementar la formación reglada, indicando las fechas, el centro y el lugar donde fueron realizados. Experiencia profesional. Aquí se escribirá todas las experiencias profesionales, prácticas profesionales que se puedan ser de interés para la empresa y colaboraciones, indicando la fecha de comienzo y fin, nombre de la empresa y funciones desempeñadas. En el apartado de habilidades e idiomas, se tendrá que escribir el idioma que se domina y el nivel correspondiente. De igual forma, en informática se tendrá que señalar aquellos conocimientos informáticos que se posean, como sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, internet, entre otros. Como se ve en pantalla, hay algunos ejemplos del currículum básico, es decir, cronológico. Estos difieren en cuestión de diseño, pero en apartados son casi los mismos. Su estructura es similar y cumple con las mismas expectativas: el poder conseguir alguna entrevista de trabajo para obtener algún puesto profesional.
Para realizar un buen currículum se deben de cuidar ciertos aspectos. Va desde cuidar la redacción, la ortografía, actualizar el currículum, precisar los datos, las fechas, ordenar estos mismos, incluir una fotografía actual, realizar un currículum con ofertas concretas para que no sea ambigua y no mentir acerca de tener experiencias laborales, conocimientos, aptitudes que realmente no se tienen. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el tema del reporte. Primero que nada, la definición. El reporte es un informe o una noticia que pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. En un reporte se describen hechos y datos concernientes a un tema o actividad determinada, de forma jerarquizada, ya sea por orden de los hechos o por la importancia de los mismos, mediante una investigación o análisis de problemas. Existen diferentes tipos de reporte. En esta exposición nos concentraremos en el reporte técnico, reporte de investigación, reporte de lectura y reporte noticioso o reportaje de noticiero. El reporte técnico es un informe de investigación científica o tecnológica que aborda un tema de investigación o desarrollo. Es un documento que se utiliza para informar tanto los procedimientos como los resultados de una investigación en forma concisa y dentro de una estructura lógica. Las características del reporte técnico es que contiene una portada donde viene el nombre de la institución y escudo en caso de tenerlo, el título, autor, fecha, nombre de quien recibe y clave de reporte en caso de que ya sea aceptado. Dentro del reporte técnico se encuentra la sección de resumen con una extensión de 150 palabras y conforme vamos avanzando en el documento encontramos introducción, justificación, antecedentes, desarrollo, resultados, conclusiones y anexos. Esto nos suena a que ya lo hemos venido trabajando en investigaciones de la escuela a lo largo de nuestra vida académica. Reportaje de investigación. Es un tipo de documento académico o profesional que rinde cuenta respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo o de cualquier naturaleza. Generalmente estos estudios aspiran a responder una serie de preguntas o comprobar algún tipo de hipótesis en la materia, y es un reporte donde esta información se presenta de manera desarrollada, explicada y sistematizada, lista para una presentación a terceros. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que es algo que ya hemos trabajado. Dentro del mismo reporte de investigación se encuentra índice, introducción, marco metodológico, marco teórico, sección de resultados, conclusiones, bibliografía y sección de anexos. El índice contiene la de cada uno de los apartados en donde se encuentra dentro del documento. Introducción, una breve descripción sobre lo que se estará viendo en el tema de investigación. Marco metodológico es la manera en la que nosotros empleamos o queremos emplear un método donde describimos hipótesis, vemos la muestra. Marco teórico son todos los antecedentes que hay de esa misma investigación antes de nosotros. Sección de resultados, conclusiones, bibliografía y sección de anexos es lo que ya nosotros obtenemos a partir de nuestros resultados. Existe también el reporte de lectura. Se conoce así al informe que elabora una persona después de leer determinado texto. En dicho reporte se debe incluir ciertos datos que permiten demostrar al individuo que efectivamente ha leído el texto y lo ha comprendido. Los reportes de lectura tienen una doble función. Por un lado, ayudan a fijar los conceptos que el lector acaba de asimilar al poner los conocimientos por escrito. El reporte funciona como una técnica de estudio. Por otra parte, el reporte de lectura puede ser evaluado por un tercero, que determinará si la persona comprendió aquello que leyó, que es lo que estaríamos haciendo nosotros con los capítulos de la profesora del libro que se nos fue asignado o que escogimos. Para poder llevarlo a cabo, se necesita tener las siguientes consideraciones: los datos, nombres y apellidos, así como el título de la obra y autor. El tema principal no debe superar 2 líneas.
incluir un esquema para que quede claro para la persona que va a revisar el reporte de lectura y siempre se redacta en un lenguaje claro y conciso, sin redundancias. El reporte noticiero. Para los medios de comunicación, un reporte es un contenido informativo. Puede tratarse de un programa televisivo o de radio, una nota publicada en el periódico, revista o documental digital. Ahora les mostraremos el ejemplo de un organigrama. Como podemos ver, consiste en una representación visual ordenada de cada una de las estructuras organizacionales que componen una entidad. Se trata de un sistema que permite identificar las cadenas de mando, cómo se agrupan los empleados, bajo qué departamentos y las funciones y relaciones jerárquicas de la plantilla.